voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Quiero felicitar la congruencia ideológica que hoy Acción Nacional manifiesta, y es que nos habían acostumbrado a otra cosa, porque un día se despertaban medioambientalistas, al otro día defensores de derechos humanos, feministas, pero bueno, hoy no, hoy sí son lo que dicen ser. También el juez Kogan comentó, le dijo a Genaro García Luna: usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley, y seguramente lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. De limitar la participación de los privados en generación de electricidad. Y nos parece un despropósito porque al final lo que la gente quiere son tres cosas: energía limpia, número 1, barata, número 2, y abundante, número 3. No entienden ni valoran la riqueza eléctrica real que tienen nuestras empresas. Por ponerles un ejemplo, la CFE dispone de 900,000 kilómetros de redes de distribución que podrían dar la vuelta al mundo casi 80 veces. ¿Por qué creen que las grandes transnacionales querían quedarse con el sistema eléctrico mexicano? Porque estamos hablando de casi 90 años de inversión pública con un valor incalculable que, según estimaciones, rondaría los miles de billones de pesos. Fraguado por el PAN, el PRI y el extinto PRD, a punta de billetazos, mentiras y represiones consumaron la reforma energética de Peña Nieto. La palabra por 5 minutos, senador Ricardo Anaya Cortés. Gracias, presidente. Habrá que tener capacidad de síntesis. Bueno, primero creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. Dicho lo anterior, respecto del dictamen que nos ocupa, 4 ideas. La primera, lo que no es la reforma de hoy. Y lo digo porque sí noté a muchas diputadas y diputados de todos los partidos en la discusión de la colegisladora, pues francamente extraviados, hablando de gas, de petróleo, de hidrocarburos. Por cuanto vea eso, la reforma de 2013 está intocada. De hecho, por cuanto vea Pemex, lo único que cambia es que deja de ser empresa productiva del Estado para ser empresa pública. Y para efectos prácticos, esto significa, nosotros creemos que es una muy mala noticia, que la deuda de Pemex pasa a ser deuda del Estado mexicano. Esa es, en términos prácticos, la consecuencia de esa modificación. Nosotros creemos que esto es un gravísimo error porque ustedes alegan en favor de la Rectoría del Estado, pero la Rectoría del Estado ya la tienen, porque la cadena tiene 4 pasos. Primero se genera la electricidad, después viene la transmisión en alta tensión, luego la distribución en tensión media y baja y después la venta. Ya hoy están prohibidas las concesiones tanto en transmisión como en distribución y el gobierno fija el precio de la venta. ¿Qué necesidad de limitar la participación de los privados en generación de electricidad? Y nos parece un despropósito porque al final lo que la gente quiere son 3 cosas: energía limpia, número 1, barata, número 2, y abundante, número 3. Primera razón, porque no es limpia, no podemos acompañar. Segundo, barata. Si ustedes comparan lo que le cuesta a la CFE generar 1 kilowatt-hora contra lo que le cuesta a la iniciativa privada con una planta de ciclo combinado, a CFE le cuesta el doble. Y si lo comparan con las subastas de largo plazo de paneles solares y de aerogeneradores, a CFE le cuesta el cuádruple. La gente no quiere rollos ideológicos, la gente quiere que baje el precio de la luz en su recibo. Hoy el problema número 1
para que crezca la industria en el país por encima de la inseguridad es la falta de electricidad, y ustedes con esta reforma quieren limitar la generación de electricidad. Y finalmente, termine, porque tenemos, concluyo, todo para ser una potencia a nivel mundial. Los ingleses están planeando un cable de 3.800 kilómetros hasta Marruecos, porque en Marruecos hay una radiación solar como la que tenemos en México. En lugar de pensar en chiquito, tendríamos que pensar en grande, que además de Pemex tengamos Solmex y haya energía abundante. Gracias, presidente Juan. Muchas gracias, senadora Naya Cortés. Tiene el uso de la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su voto particular hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Quiero felicitar la congruencia ideológica que hoy Acción Nacional manifiesta, y es que nos habían acostumbrado a otra cosa, porque un día se despertaban medioambientalistas, al otro día defensores de derechos humanos, feministas, pero bueno, hoy no. Hoy sí son lo que dicen ser. Hoy sí son congruentes con su historia. Hagamos memoria. ¿Sabrán ustedes por qué se fundó el PAN? Precisamente para oponerse a la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Demos un brinquito en el tiempo. ¿Se acuerdan de quién era el secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox cuando subió el precio de la electricidad en un 90%? Felipe Calderón. ¿Se acuerdan a dónde se fue a trabajar Felipe Calderón? Inmediatamente dejó la presidencia de la República. Al Consejo de Administración de Avangrid, empresa filial de Iberdrola, de la cual cobró 10 millones de pesos. Pero claro, en estos días seguramente se le irá la luz, se le irá el internet y no se va a posicionar sobre los 38 años a los que acaban de sentenciar a prisión a su mano derecha, Genaro García Luna. ¿Se acuerdan con los votos de qué partido se aprobó la reforma energética de Peña Nieto y además en qué condiciones? Porque con ustedes no todo es ideológico. En muchas ocasiones, en la mayoría diría yo, es metálico. Precisamente por eso el pueblo ya no se toma con seriedad sus opiniones en materia eléctrica, porque cuando hicieron la reforma energética con moches y sobornos de por medio, prometieron que la luz bajaría de precio y subió en un 30%. Con Pemex y con CFE ustedes hicieron un rompecabezas. Separaron en muchas piezas los distintos procesos de su actividad, buscando entregar al mercado las etapas más rentables y condenando al Estado mexicano, es decir, al pueblo de México, a asumir el costo de los procesos deficitarios que permitían a los privados multiplicar sus ganancias. Es enfermizo, es injusto, es francamente repugnante. Si las y los mexicanos somos titulares de la enorme riqueza energética de nuestra patria, ¿por qué las familias de mexicanas deben pagar 10 veces más cara la luz que Oxxo, subvencionando con su recibo las ganancias de grandes empresas transnacionales a través de mecanismos como el de las sociedades de autoabasto? ¿Cómo le voy a explicar a una señora, a un señor que tiene una tendita de barrio en una esquina, que apenas tiene un ventilador, un refrigerador, que tiene que pagar 10 veces más cara la luz que un Oxxo que tiene los anaqueles completamente iluminados, un montón de refrigeradores y su escaparate publicitándose iluminado las 24 horas del día? Ustedes no entienden ni valoran la riqueza eléctrica real que tienen nuestras empresas. Por ponerles un ejemplo, la CFE dispone de 900,000 kilómetros de redes de distribución que podrían dar la vuelta al mundo casi 80 veces. ¿Por qué creen que las grandes transnacionales querían quedarse con el sistema eléctrico mexicano? Porque estamos hablando de casi 90 años de inversión pública con un valor incalculable que, según estimaciones, rondaría los miles de billones de pesos. ¿Por qué habríamos de vender eso? Si es de nuestros padres, de nuestras abuelas, de nuestros hijos, de nuestras nietas. Probablemente
A Iberdrola no le sale rentable que en Urique, Chinipas, Guasapares, todos los municipios de la Sierra Tarahumara, las comunidades se quiten el frío en los duros inviernos de mi estado, el estado de Chihuahua. Sin embargo, es evidente para todas y todos que a grados bajo cero se necesita algún tipo de energético para sobrellevar dignamente la coyuntura climática. En ese caso, la empresa pública, aunque no le convengan términos económicos, tiene el deber de asumir los costos para garantizar un derecho. En cambio, en una de las torres residenciales de alto poder adquisitivo en Chihuahua capital, debe ser muy rentable ofrecer el servicio eléctrico en los días más extremos de frío y de calor. Si ese servicio lo otorga Iberdrola, las ganancias se van a España, pero si ese servicio lo otorga una empresa pública, se utilizan esas ganancias para poder costear el servicio en las comunidades de la Sierra Tarahumara a las que Iberdrola nunca va a llegar. Quisiera cerrar en esta lógica de hacer memoria. Recordemos uno de los discursos que dio el presidente Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica y nos advirtió: les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen, porque en algunos años futuros, concluyo, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas intentarán revertir esto. Parece que veía el futuro. Quien vote en contra de esta iniciativa estará votando en contra de la soberanía energética, de la seguridad nacional y de que a México le vaya mejor. Que la historia los vuelva a juzgar. Muchas gracias. Bien, bravo. Muchas gracias, senadora Chávez Treviño. Tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su voto particular hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente. Hace 11 años vimos la cúspide más vil del despojo y la avaricia del neoliberalismo, con el pacto contra México fraguado por el PAN, el PRI y el extinto PRD. A punta de billetazos, mentiras y represiones consumaron la reforma energética de Peña Nieto y con ella la entrega de nuestros recursos naturales y de nuestra soberanía. Reemplazaron el objetivo de acercar el servicio eléctrico a las comunidades que más lo requerían y lo cambiaron por el objetivo de las ganancias y la rentabilidad. Y en lugar de fortalecer a CFE, la fragmentaron y la desmantelaron para quebrarla. Eso sí, después de entregar nuestros recursos, terminaban trabajando en las empresas a las que beneficiaron durante su administración. Prueba de ello es Felipe Calderón, quien cuando encabezaba la Secretaría de Energía y al terminar su espuria presidencia fue contratado como asesor de Iberdrola. Eso sí es ser sinvergüenza. Y hablando del sinvergüenza de Felipe Calderón, tenemos que decirle que es necesario que dé la cara, que salga de su burbuja de Twitter desde la que publica en la sala de su casa de Madrid, que dé la cara porque Calderón, claro, que sabía. Ahora resulta que el mayor delincuente de la historia de nuestro país, quien fuera su mano derecha, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha sido condenado a 38 años de cárcel. Y abro cita de lo que dijo el juez. Es condenado a 38 años de cárcel y 8 meses por ayudar durante una década al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios. Además, también el juez Kogan le dijo a Genaro García Luna: usted tiene una doble vida, usted vestirá muy elegante, usted podrá decir que respeta la ley. Y seguramente lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo Guzmán. Claro que Calderón sabía. Si nuestro senador sabía hace tantos años, Noroña sabía, todos sabíamos. ¿Cómo es posible que su jefe, Felipe Calderón, no supiera
Claro que sabía, y por haber sabido, por ser su jefe y tener una relación de subordinación con Genaro García Luna, también debe pagar y también debería estar en la cárcel. Pero vuelvo al tema que nos tiene aquí en este dictamen. Mientras ustedes entregaban nuestros recursos naturales, por fortuna llegó Andrés Manuel López Obrador en el 2018 acompañado de la inmensa mayoría del pueblo mexicano y se hizo una inversión histórica en CFE. Se modernizaron 16 plantas hidroeléctricas, se construyó la planta fotovoltaica más grande de toda América Latina y también se le compró a Iberdrola 13 plantas eléctricas. Y por esa compra de las 13 plantas eléctricas, por esa operación, el día de ayer justamente la Secretaría de Hacienda acaba de recibir 2 premios internacionales. La Secretaría fue distinguida como la mejor en el financiamiento de estructura y energía de América Latina. Se acabaron ya los contratos leoninos, se prohibió el fracking, se le dijo adiós a la explotación de minería a cielo abierto y a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Y ahora, con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien es además doctora en energía, en ingeniería energética, lograremos que México produzca un total de las energías que se dan al país de 45% de energía limpia. Pondrá en marcha la producción de un vehículo eléctrico y a bajo costo, pondrá en marcha la producción de litio y México producirá tecnologías hechas en México y por mexicanos para el ahorro de la energía. Se culmina, senadora Ramírez Padilla. Termino. Hoy, después de una década del gran despojo de la historia moderna, el pueblo organizado y por la vía pacífica ha tomado el destino de la nación en sus manos y ha llegado hasta aquí para devolverle al pueblo lo que le pertenece, para que la CFE vuelva a ser una empresa pública al servicio del pueblo, para nacionalizar al litio. Se termina, senadora Ramírez, por favor. Y para hacer del servicio de Internet un área estratégica. Y quien no apruebe y apoye este dictamen quedará nuevamente manchado su nombre y su apellido como traidor a la patria y a nuestra historia. Es cuanto, presidente.